Pasemos, por favor, tomemos un lugar, hay un espacio para cada quien. Pues estamos contentos porque tenemos un culto más de adoración a nuestro Dios, porque podemos cantarle y podemos bendecirle y reconocer que Él es nuestro Dios. Vamos a dar un aplauso a todas las personas que nos ven en otras partes del mundo. Recordamos que somos la IBF y aquí creemos que todas las familias son de Cristo, ¿sí? Todas las familias son de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias te doy, Padre, por tu palabra que podemos abrirla. Gracias Padre, porque tú eres bueno con nosotros, Padre, a pesar de cómo somos. Y aún así, Señor, nos amas, aún así nos perdonas, aún así nos llamas, aún así nos usas, Señor. Gracias Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es de generación en generación. Y Padre Santo, nosotros podemos experimentar tu amor en nuestras vidas, a pesar, Señor, de que nos equivocamos de manera constante. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé cómo nos sintamos nosotros muchas veces, pero muchas veces de verdad yo creo que nos sentimos como muy inútiles, ¿no es así? ¿O alguien no se siente así? Alguien se siente así como que dice, ay, jole, yo soy la última coca en el desierto. Qué bueno que llegué yo aquí a este lugar. Ya llegó la salvación para ustedes. Soy lo mejor que pudo haberles pasado, ¿no? Imagínense, me tienen en IBF. No, hombre, soy la gran cosa, ¿verdad? ¿Alguien se siente así, digo? Para echarle un vaso con agua. Ay. Yo creo que muchas veces todos nosotros nos sentimos inútiles, incapaces de hacer las cosas, como que quizá nos sentimos relegados, nos sentimos muchas veces como que pues no soy suficiente, no encajo, o bien, peor, no encajo en los planes de Dios, o Dios no tiene un plan para mí, o Dios no tiene un propósito en mi vida. Y quizá dudamos y pensamos, creo que fui de verdad un accidente, creo que no hay un propósito para mí. Y si vemos nuestra vida y vemos nuestro pasado, decimos, pues es que en realidad, ¿qué he hecho? Y nos pasan las crisis muchas veces a los 20, pasa una pequeña crisis, a los 30 pasa otra crisis, a los 40, o sea, cada 10 años experimentamos unas crisis existenciales, ¿no? Ya cuando ya son los 50 y queremos comprar carros antiguos y queremos, no sé, comprarnos una moto y cositas así, entonces quizá estamos dando el viejazo y ya estamos llegando a la crisis de los 50 y ya queremos ser chavorrucos, ¿verdad? Tenemos la capacidad de tener lo que no teníamos cuando teníamos ganas y podíamos disfrutarlo. Y ahora tenemos la capacidad de tenerlo, pero ya no tenemos la edad. Y el problema está en que reflexionamos y nos sentimos incapaces, inútiles. Ahora, si nosotros vemos a un futuro y no tenemos un propósito en nuestra vida, nosotros vemos que estamos hechos a un lado, como que solitos damos el paso a un lado y nos inutilizamos y nos descalificamos. Si a eso le unamos hábitos malos que tenemos y sabemos que los tenemos, si le unamos pecados que abrazamos y que no dejamos, si le unamos traumas que tenemos desde el pasado y que no hemos sanado en nuestro corazón, entonces eso cada vez nos hunde más y más y más y más en una ineficacia espiritual en nuestras vidas. No nos dan ganas de leer la Biblia, no nos dan ganas de orar, nos sentimos apáticos. También hay situaciones en las cuales no nos sentimos importantes, capaces, y pensamos que Dios no nos puede llamar, no nos puede perdonar, no nos puede usar. ¿Algún testimonio así? Aún así, ¿sí? Tenemos que entender que Dios no nos ama, no nos perdona, no nos llama, no nos usa porque seamos fuertes o capaces o tengamos grandes cualidades, sino nos ama, nos perdona, nos usa por su fidelidad. Simplemente
su fidelidad. Nadie es mayor que nadie. Todos estamos igual en nuestra condición humana. No hay un humano que sea superhumano. No. Todos tenemos situaciones difíciles. Y si nos echamos un clavado a la palabra de Dios y vemos desde la antigüedad a cada ser humano que fue usado por Dios, vamos a encontrar deficiencias. Gente rota, gente traumada, gente con unos hábitos horribles, pero gente que aún así Dios usó. Ahora, si te viene a la mente una persona en la Biblia en la cual digas Dios lo usó, siempre vas a encontrar un pero en él. Siempre. Alguien dígame, hay aquí ¿cómo se llama? Hay aquí ¿cómo se llama? Una persona, un personaje bíblico, ya sea hombre o mujer, que haya sido intachable, inmejorable y que haya sido irreprensible en todos sus caminos, en toda su vida. ¿Está registrado en la Biblia alguien así aparte de Jesús? Porque Jesús sí. Pero alguien más, bueno, dice que Jesús tuvo un error. El error fue cuando sanó a la mamá a la suegra de Pedro, ¿verdad? Ese fue error de Jesús. Pero bueno, eso es otra cosa. El hecho pues es de que todos, si vemos cualquier personaje de la Biblia que fue usado por Dios, todos, absolutamente todos tienen un pero. A todos se les atoró algo en el camino. Todos. Y algunos metieron no las dos patas, sino todo el cuerpo en los errores. Y aún así, Dios los usó. Muchos de ellos hicieron cosas que no correspondían a un siervo de Dios. Otros pusieron pretextos para no hacerlo. Otros desobedecieron deliberadamente el mandato de Dios y su propósito y se fueron por otro lado. Pero siempre, siempre, siempre Dios no usó a personas capaces y fieles. Dios usó personas comunes y corrientes como tú y como yo. Siempre. Él pone la mira en nosotros, no ignorando nuestras caídas, ¿sí?, sino atravesándolas con su misericordia. Él pone la mira en nosotros, no ignorando nuestros errores, porque en realidad nuestros errores no los sorprenden, ¿sí? Nuestras debilidades no lo espantan. Dios no se asombra de cómo somos y mira nomás cómo la regó ahora otra vez. Ay, o sea, a Dios no le sorprende esto. Nuestros temores. En realidad, el miedo que tenemos no cancela el propósito de Dios en nuestras vidas. Nuestros errores no cancelan el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios nos puede usar, Dios nos puede amar y Dios nos puede perdonar a pesar de las situaciones que nosotros hemos vivido o hemos cometido. El problema es de que nosotros pensamos que Dios no nos puede perdonar y no entendemos que aún así como somos, aún así de lo que hemos hecho, aún así de los pretextos que podemos tener, Dios nos llama, nos perdona y nos usa, ¿sí? Y la Biblia está llena de aún así. Toda la Biblia está llena de aún así. Moisés, ¿no? Aún así, aunque él tuvo miedo de hablar y puso un montón de pretextos, Dios lo usó. Aún así llamó a David, aunque le falló de una manera increíble. Y no nada más lo usó, sino dijo que él tenía un corazón conforme al corazón de él. Aún así restauró a Pedro, aunque lo negó 3 veces. Y podemos mencionar un montón de personas, un montón de personajes bíblicos. Aún así usó a Gedeón, aún así usó a Pablo, aún así usó a Elías, aún así usó a Samuel. Todos ellos, hombres y mujeres, que en realidad cometían los mismos errores que nosotros. Y podemos considerar hasta algunos de nosotros más graves que nosotros. Aún así, Dios los usó. ¿Por qué Dios no nos podrá usar a nosotros? Porque al fin, hermanos, no se trata de la capacidad o de lo bueno que seamos nosotros o lo que podamos hacer por Él, sino de lo que Él es capaz de hacer en nosotros y a través de nosotros. Esto, en pocas palabras, se trata de Dios. Aún así como somos, Dios nos puede usar. Aún nos usa, porque
porque su gracia entonces es nuestros errores. Porque tenemos un Dios de misericordia y su llamado es más fuerte aún que nuestros temores. Aún así, podemos decir que Dios nos usa, ¿sí? Y que sus propósitos pueden ser llevados a cabo en nuestras vidas porque tenemos un Dios que nos ama y que nos entiende a pesar de nuestras caídas y nuestras debilidades. Dios nos ama, Dios nos llama, Dios nos perdona. Y Dios entonces de esa manera también nos usa. En pocas palabras, Dios no cancela, hermanos, su llamado. Jamás va a cancelar su llamado a pesar de nuestras debilidades. Vamos a buscar por favor ahí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. ¿Ya lo tenemos? Ok. Corramos. ¿Ya? Amén. Muy bien. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice que Dios, que es rico en misericordia. Ya hemos definido la palabra misericordia varias veces, pero lo vamos a volver a decir. Misericordia es darte lo que no mereces. Eso es misericordia. Pagarnos con un bien cuando merecemos un mal. Eso es misericordia. Va más allá de la gracia. La gracia es un regalo no merecido, ¿sí? No te lo has ganado. Pero la misericordia va más allá. Si te has ganado algo, te has ganado un castigo. Pero en lugar de darte el castigo, yo te doy un abrazo. Y no es precisamente lo que decía el expresidente, ¿verdad? Que abrazos, no balazos, ¿verdad? O sea, merecen un balazo, pero no les das balazo, le das un abrazo. Pues bueno, podemos decir que eso es misericordia, entendiéndolo, ¿no? Eso es misericordia. Nosotros merecíamos el infierno y en lugar de darnos el infierno nos dio el cielo. Eso es misericordia. Muchas veces por nuestros actos nosotros merecemos un castigo. En lugar de darnos un castigo, Dios nos perdona y nos ama aún así. Eso es misericordia. Entonces la misericordia dice aquí que nosotros tenemos un Dios que es rico en misericordia y con un gran amor con que nos amó, que aún nosotros estando muertos, revolcados en nuestros pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Y por eso dice ahí entre paréntesis, por gracia, por un regalo que no mereces, por gracia, por un regalo que no merecemos ninguno de nosotros, somos salvos. La salvación entonces es un acto de misericordia de Dios. No lo merecemos, pero aún así lo tenemos por su pura misericordia. No hicimos nada, no valíamos nada. No tenía ningún sentido en nuestra vida. No había identidad. Y luego Pedro en su segunda carta lo ratifica y dice, en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. En otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Por su pura misericordia. Aún así, ¿sí? Este pasaje dice, nosotros estamos muertos en nuestros pecados, pero podemos decir, aún así, como estamos muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Aún así. El apóstol Pablo lo vuelve a decir también ahí en Romanos capítulo 5 versículo 7, que dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún así, ¿sí?, Cristo murió por nosotros. Entonces, si aún así como somos, Dios nos perdona, Dios nos ama, Dios entonces nos puede usar. Aún así, como somos. ¿Sí? Dice entonces que Dios no cancela su llamado a pesar de nuestras debilidades. Dios conoce nuestras limitaciones. De verdad las conoce. Nosotros no le sorprendemos a Dios. No nos podemos esconder de Dios. Nos podemos esconder
de toda la gente, de quien sea. Es más, hasta de con quien vivimos nos podemos esconder. Pero de Dios jamás nos vamos a esconder. Jamás. O sea, jamás nos vamos a ir a un lugar muy oscuro de tal manera que Dios no nos pueda ver. O muy profundo de tal manera que Dios no nos vea o no nos alcance. Tenemos un Dios que es omnipresente. O sea, Él está en todo lugar, en todo tiempo. Y el rey David lo dijo en el Salmo 139, ¿no? Que dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol, por allá, bien lejos, hiciera mi estrado, hasta ahí me guiaré a tu mano y me asirá tu diestra. Y luego dice: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, si pensara que la obscuridad me va a cubrir, aún en medio de la oscuridad, tu luz resplandece como el día. Pues lo mismo te son las tinieblas que la luz. No nos podemos esconder de Dios. Y aún así, Dios nos ama. Y aún así, Dios nos perdona. Y si nos vamos más profundo, a donde de verdad nadie puede estar, que quizá ahorita nosotros estamos en ese lugar, en medio de esta prédica, aquí ya en casa y aquí mismo, nuestra mente. ¿Qué estamos pensando? Quizás están viendo, ¿verdad? Y están diciendo: no, mira, sí, como que sí, ya está más pelón el pastor. Aún así Dios te usa, grosero. No sé, y se rieron, O sea, como que no me hubieran dicho: no, hermano, ¿cómo cree, pastor? No, jamás de eso, ¿no? Aún así, o sea, nuestros pensamientos, la batalla que tenemos en nuestra mente todos los días, aún en este mismo lugar. Quizás estás enojado, quizás estás distraído, pensando en lo que vas a hacer al rato, en lo que no hiciste ayer. Quizá estamos pensando en los pecados que hemos cometido y que decimos: gracias a Dios no me descubrieron. Gracias a Dios aquí están adentro, nadie los ve. Aún ahí Dios nos ve. Y aún así Dios nos ama. Tenemos un Dios grande en misericordia. Él conoce nuestras limitaciones. Dice ahí en Éxodo, me gustaría que lo buscáramos, por favor, Éxodo capítulo 3, cómo tenemos un claro ejemplo de una persona que se convirtió en un completo personaje e ícono de la vida cristiana y de los judíos y de todos los hebreos y de todo el mundo y de la Biblia misma. Tanto que es un ícono que estuvo con Jesús en la transfiguración, ¿no? Moisés estuvo ahí con Jesús y es un personaje de los más importantes que nosotros podemos entender de la Biblia y que Dios usó de una manera importante, muy importante. Podemos decir que Moisés fue trascendental en la vida de todos los que conocemos, de los creyentes de todos los tiempos. Moisés, pues vean cómo fue su llamado. ¿Sí? Dice aquí que Moisés estaba apacentando, en Éxodo 3, estaba apacentando las ovejas de su suegro, ¿sí? Y dice que él entonces se le apareció un ángel, el ángel de Jehová, que esto es una cristofanía, ¿sí? Y que estaba en una zarza de fuego, una zarza pero que estaba ardiendo y que no se consumía, que no se quemaba. Y entonces se le hizo muy raro a él. Él estaba ahí sentado apacentando las ovejas de su suegro en el cerro, en el monte, en el desierto, y de repente le llamó la atención que se estaba quemando un arbusto. Y quizá él se sentó un rato y dijo: bueno, pues ahorita se va a quemar y se va a chamuscar y se va a apagar solo, porque no hay más pasto alrededor ni nada que se queme. Y ya al rato, caray, como que ya pasaron una media hora y no se ha quemado. 2 horas. Y dice que le llamó la atención porque no se quemaba, pues no se consumía. Seguía ahí una llamarada bien fuerte. Y entonces eso le llamó la atención. Dios despertó y le llamó a través de su curiosidad.
Y ahí va el chismoso. A ver qué pasaba. Dice que se acercó a ver por qué la zarza no se quemaba. Pues Dios lo llamó de una manera especial. Siempre Dios es así. Llama de una manera diferente a cada quien. Así le llamó a él. Entonces llega con él, está viendo y de repente escucha una voz que salía de la zarza, como si la zarza hablara. Y luego lo más chistoso es que le contesta. No, yo me hubiera ido corriendo, ¿verdad? ¿Cómo que una zarza me habló? O sea, lo increíble no es lo que le contestó, lo que le dijo. No, lo increíble es que le contestó y tuvo un diálogo con la zarza. Porque lo único que veía él era el fuego, ¿no? Y dice ahí entonces, ¿sí? Que de repente Dios le habla y le dice, ve por favor ¿cómo se llama? A Egipto y ve con Faraón y entonces le vas a decir a él y le da indicaciones que él va a liberar a su pueblo porque él ha escuchado el clamor del pueblo de Israel que está siendo esclavo en Egipto. Y entonces él le dice, ok, le sigue la indicación y dice, te vas a presentar a los ancianos del pueblo de Israel, que ya están, ¿cómo se llama? Organizados, ¿verdad? Por tribus, era tribal. Entonces vas a ir con ellos, con los ancianos, y les vas a decir que el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Abraham, se acordó de ellos y los va a sacar de ahí y los va a meter en la tierra del Heveo, del Jebuseo y de todos los cananeos. ¿Sale? Le da las indicaciones. Y entonces le dice Dios ahí en el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que los saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y entonces Moisés comienza a responder, ¿verdad? Y le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y Dios entonces le responde, el versículo 12, ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. Y te será esto por señal. Y ya le dice que cuando vaya sacado el pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Dios no se había presentado a nadie, Dios no era conocido, pero Dios le habla a Moisés y entonces ve algo en él y aún así como él dice, bueno, ¿quién soy yo? Dice, te voy a usar. Yo te estoy llamando para usarte. Le empieza entonces a decir todo un diálogo en el sentido de que Moisés empieza a poner pretextos y le dice, bueno, pongámosle, yo llego al pueblo y le digo, pues ¿qué le digo? ¿Quién me envía? ¿Quién eres? Es más, ¿quién me envía? Ah, bueno, les vas a decir Jehová, yo soy, te envía. Yo soy, te envía. Así voy a ser conocido en los pueblos y por toda la historia. Jehová, el Dios yo soy. Él me envió. Ah, ok, muy bien. ¿Y si no me creen? Ella a Dios, ok. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Una vara? Tírala. Y se convierte en una serpiente. Agarra tu mano, tómala de la cola, se convierte en vara. Muy bien. Agarra tu otra manita, métela en tu pecho. ¿Qué? Sácala. Llena de lepra. Ay, Dios mío. Vuelve a meter. Sácala. Como bebé. Y si no te creyeren, vas a convertir el agua en sangre. Ah, ok. Muy bien. Entonces ya vamos. ¿Quién soy yo? Pues bueno, ya me dijiste que no hay problema, que ya te presentaste. ¿Quién eres tú? Ya me dijiste quién eres, ¿no?
Ok, ya sé lo que les voy a decir al pueblo. Si no me creyeran, ok, les voy a dar estas señales. Pero Señor, por favor, envía a quien debes enviar, le dice. Porque yo soy de pocas palabras. Yo en realidad no sé hablar. Y no era de que era tartamudo, él no era tartamudo, sino era tímido. Él no hablaba en público. Él sufría, así como cuando pasamos aquí a alguien a que diga su nombre. Sufre cuando ve el micrófono, le tiene miedo al micrófono, ¿no? No habla. En el micrófono, abajo sí habla y grita, pero arriba no habla nada. Se ocultan, dicen, no es mi cumpleaños. No digo nada porque Mari se enoja. Sus hijos la tienen que delatar, ¿verdad? El hecho pues es de que así era él, tímido, no quería, Señor, por favor, no. ¿Cuántos paros van? ¿Cuántos pretextos, pues? Para que no vean que dije cosas gachas, que soy bien chidas. Pero ¿cuántas cosas van? Van 4, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Y si no me creen? No, pues no, la verdad creo que te equivocaste de mono porque yo no. Creo que me equivoqué, no debería haber estado yo ahí, debería haber estado otro ahí sentado y ver ese fueguito que no se quemaba. Creo que aquí hubo un error. Aún así, dice la Biblia, me encanta esto, porque si nos vamos al capítulo que sigue, y le dijo en el versículo 11, 4:11, Dios le dijo, ay, mira, ¿quién dio la boca al hombre? Ya Dios empezó a molestar, Estaba tratándolo bien. Ya después le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Quinto, ay Señor, le dijo él en el versículo 13, envía, te ruego, por medio de quien tú debes enviar. Soy la persona equivocada. Te equivocaste, Dios. ¿Qué onda contigo? Y me encanta el 14. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Ay, ya, por favor, ya. Ya. Óigame, no, ¿verdad? O sea, Dios se desesperó. No puede ser, Moisés. Yo soy Dios, el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos, la tierra, todo lo que existe. Yo te hice a ti. ¿Qué no soy yo el creador del sordo, del mudo, del ciego, del que ve, del que habla bien? ¿Qué no te puedo dar yo la capacidad para que tú, aún así, con tus limitaciones, seas usado por mí? ¿Algún testimonio? Quizá nos sentimos feos, gordos, chimuelos, viejos, muy chiquitos. ¿Panzones dijiste? Perdón, sordos también. No sé. Nos sentimos como inútiles. Señor, por favor, envía a quien debes enviar. De verdad. Y Dios te llama, aún así con nuestras limitaciones, te llama a servirle. Aún así con las limitaciones, te llama por un propósito. Tiene un propósito en nuestras vidas. Y nosotros estamos de pretextos, excusas para no acudir al llamado. Y nos limitamos. No, yo no puedo. Nos hacemos ojos de hormiga, nos hacemos a un lado, cerca la bala a la hora de que pase para allá o alguien más. No era para mí ese llamado. Y sabes perfectamente que aunque te saques, ese llamado es para ti. Y nadie más lo va a hacer. Y no te puedes esconder entre la gente. No es como en un coro. Que hasta Adán canta aquí y se oculta con los que están atrás cantando, ¿verdad? No es así. O sea, no es que tú puedes hacer un playback y los demás te apoyan y tú pasaste desapercibido. No es así.
Cada uno tiene un propósito definido y un llamado especial. Cada quien a algo. Dios entonces ve potencial en Moisés. Y a pesar de sus pretextos, Dios le dice, ve. Y fue. Y nosotros conocemos la historia. Y vemos lo que Dios hizo con él. Y cómo Dios de verdad hizo que Moisés fuera conocido con el mote del hombre más manso, no menso, manso sobre la tierra. Y dice que ningún otro hombre fue más manso que él. Dios trabajó en su corazón. Y Dios lo usó aún así, con todos los pretextos, con todas las limitaciones, con todas las debilidades que él tenía, Dios lo usó. Es como un entrenador, ¿no? Que ve en un jugador un potencial tremendo. Y muchas veces el jugador no se siente con ese potencial, pero el entrenador lo ve, lo lee, conoce y dice, no, este tiene un potencial tremendo. Y entonces él se siente inútil y él dice, no, yo no estoy listo. Y el entrenador entonces le puede responder, mira, yo me encargo de tu proceso. Si estás listo. Yo puedo ver lo que tú no ves. Y así es Dios. Porque Dios, Él no llama a los listos o a los preparados o a los capacitados. Él capacita a los escogidos. Y es una gran diferencia. Que nosotros muchas veces de verdad no estamos listos. Pero aún así, Dios nos llama y Dios nos usa. El llamado de Dios es por gracia, no es por capacidad. Ese es el llamado de Dios. Por gracia, nada más. No por capacidad. Nosotros no somos espectaculares. No somos la gran cosa. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:24, pero fiel es el que nos llama, el cual también dice, lo hará. O sea, Dios nos llama porque Él lo hará. Con nosotros, ¿sí? A través de nosotros. Nosotros solamente somos las fichas que Él movió. Y esos son los llamados de Dios. No somos llamados porque somos suficientes o somos la gran cosa, sino somos llamados porque Dios es fiel nada más. Por eso nada más. Dios no busca currículums espirituales espectaculares. De verdad, no somos la gran cosa, hermano. Dios más bien busca corazones disponibles. Corazones humildes, sinceros, que Él pone aún así como tú eres, yo te puedo llamar y yo te puedo usar. Aún así Dios entonces también nos perdona, porque quizá uno de los pretextos que nosotros podemos poner delante de Dios es que hay un pecado en nuestras vidas. Y a veces no uno, no dos, no tres, muchos pecados en nuestra vida. Nos equivocamos constantemente. Todos los que estamos aquí nos equivocamos todos los días, constantemente. Ahora, no con eso estoy diciendo que no importa que peques. No importa, o sea, tú síguele pecando. De todas maneras, Dios te puede llamar y te puede usar y te perdona. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que nos valga gorro y que digamos, bueno, pues yo voy a hacer mi vida lo que sea. De todas maneras, pues Dios, porque esa es una falsa doctrina. Esa doctrina se llama semipelagianismo. Y es una falsa doctrina de un supuesto teólogo que se llama Pelagio, que se apellidaba Pelagio, y que él decía que no importa ni te esfuerces por cambiar tu vida. Es más, disfruta tu vida. De todas maneras, Dios te sigue amando igual, y Dios te perdona igual, y Dios te llama igual. Y ahí vemos un montón de personas incoherentes enseñando una cosa y haciendo otra en su vida y diciendo, bueno, pues eso se le llama el abuso de la gracia. Se abusa de la gracia. Y no estoy apelando a eso. Estoy apelando a que nosotros no nos inutilicemos por las cosas que naturalmente hacemos. Y naturalmente el ser humano, aunque es cristiano, va a pecar. Vamos a seguir equivocándonos. Vamos a seguir pecando. Y entonces lo que tenemos que hacer es acudir a los pies de Cristo todos los días,
cada vez que cometo un pecado, entendiendo que tengo un abogado para con el Padre, que es Jesús, y llevándole a Él mi pecado y diciéndole: Señor, me he equivocado, y confesándole el pecado, no encubriéndolo, confesarlo, reconocerlo, pero arrepentirnos también. Y arrepentirnos es cambiar la dirección, no en las fuerzas mías, sino en las fuerzas de Dios. Cambiar la dirección. Señor, quiero ser santo, quiero tener santificación en mi vida, de verdad no me quiero equivocar. ¿Y saben qué es el problema? Que nos volvemos a equivocar. Y nos volvemos a equivocar. Y nos volvemos a equivocar. Y el problema cuando esto sucede es de que ya nos embarramos del lodo y pues échale otra vez, pues échale, vamos, échate el clavado. Pues, ya estás aquí, entonces embárrate bien. Y nos alejamos de Dios. ¿Cuál es la diferencia de un hombre que vimos en la Biblia, que vemos en la Biblia, que aún así, que se equivocó y que se equivocó constantemente, Dios dijo que tenía un corazón conforme al de él? ¿Cuál es la actitud ante el pecado de él? La actitud ante el pecado es, había dos reyes, ¿no? Estaba Saúl, que era el rey, y estaba el ungido, que era ya rey ungido, pero no en posición todavía, que era David. Y Dios le dice a uno, le ordena a uno que vaya con Amalek y que haga un trabajo. Dios se lo pide a él a través del profeta Samuel. Va y hace las cosas a medias. Y cuando regresa, entonces Samuel lo confronta y le dice: te has equivocado. No. Y empiezan los pretextos. Yo no me he equivocado. Fui y vencí a Amalek. Y luego Entonces le dice: te quiero creer, yo te quiero creer, le dice Samuel. Pero ¿qué es ese baldío de ovejas? Eso no me deja escuchar tus palabras. Tus actos no me dejan escuchar tus palabras. Eso, no, es un detalle nomás. No es mi culpa, el pueblo. Tú eres el rey, eres el de la autoridad. No, el pueblo los trajo para poder tener un holocausto y poder adorar a tu Dios. No. ¿Y quién es ese fulano? Es el rey. ¿No dijeron que también te lo echaras? No, pero pues es que el pueblo lo decidió perdonar. Toda la culpa se le echó a los demás. Se justificó. Y entonces le dice: ¿qué? ¿Se vale más Dios de sacrificios y holocaustos a que le obedezcas? A Dios se le adora con la obediencia, no con sacrificios y cosas ahí litúrgicas. Eso es religiosidad. Ese es un pecado que cometió. El otro pecado que cometió el otro rey ungido, que era David, ya cuando estaba ahí, nosotros lo conocemos, que ve a una mujer bañarse, que no era su esposa, que era la esposa de uno de sus valientes, de los valientes de David que estaban en la guerra donde él debía estar. Y entonces toma a su mujer, la viola, pocas palabras, por la autoridad que tenía él con ella, la embaraza y todavía le quieren jarretar el hijo al marido con mentiras. Y aun cuando ya no lo logró, entonces le manda su sentencia de muerte escrita en la mano del marido para llevársela al jefe de la guardia, ¿sí?, del ejército, y decirle: aquí está la carta que te manda el rey David, el siervo del Señor. La agarra y la lee y dice: caray, pues aquí dice que te voy a matar, pero está bien, pues no te digo, vete. Y entonces lo mata. ¿Qué pecado era más escandaloso? A nuestro parámetro, ¿quién pecó más? David, ¿no? ¿Cuál fue la actitud de David cuando llegó al profeta y le contó la historia y le dijo que tú te has equivocado? Gritó rápido: Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu.
No le dijo no me mates, no le dijo no me quites el hueso del trono. No le dijo eso, no le importó otra cosa más que su comunión con él, su relación con él, con su papá. David, en pocas palabras, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque cuando pecaba acudía rápidamente a Dios. Estaba dispuesto a recibir un castigo por lo que hizo, lo mal que se portó, pero nunca se nulificó. Nunca se hizo un nado, nunca se ocultó, nunca puso un pretexto. Siempre reconoció que Dios era el que le amaba y le perdonaba a pesar, y que aún así tenía un propósito Dios con él. Y el pecado entonces no le estorbaba. El pecado no tiene entonces la última palabra en nuestras vidas. Y aún así también, yéndonos un poquito a la vida de Pedro, Jesús le dice a Pedro ahí en Juan 21:17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice la palabra que Pedro se entristeció porque ya era la tercera vez que le decía. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Tengo un propósito para ti, Pedro. Y desde que te vi en esa barca, cuando estabas toda la noche queriendo pescar y no pescaste nada, que te pedí la barca, ¿te acuerdas? Para poder predicarle a los que estaban en la playa. Que te dije que te alejaras tantito. Y que después de esa enseñanza, volteé contigo y te dije: sígueme y te haré pescador de hombres. El objetivo es seguir siendo pescador, pero no de peces, de hombres. Y te capacité 3 años. Y aún así te equivocaste. Me negaste 3 veces. Ahora estoy viniendo a ti resucitado, porque volviste atrás, porque ahora dejaste de ser pescador de hombres y te volviste otra vez a ser pescador de peces, tu trabajo que tenías antes. Entonces vine hasta aquí, hasta este lugar, hasta esta playa, para decirte y preguntarte si me amas de verdad. Sí te creo que me amas, pero tienes un propósito que yo pensé en ti, y que aún así de que te equivocaste, sigue vigente ese propósito en tu vida. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, porque para eso te llamé. Apacienta mis ovejas porque tienes un llamado, porque te perdoné, porque a pesar de todo eso te quiero usar. Aún así, entonces Dios nos usa. Y Dios escribe su gloria siempre en personas imperfectas como tú y como yo. Aún así, como eres, aún así como soy, aún así como somos, Dios nos ama, nos llama, nos usa. Por eso yo quisiera que nosotros entendiéramos que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Y que así como Pablo oraba y oró 3 veces, y dijo ahí en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, que dijo: 3 veces le he pedido a Dios por este malestar que tengo, y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu tentación, en tu problema físico, en tu problema económico, en tu problema moral, en tu situación de debilidad emocional, espiritual, en lo que cojeas, en tu deficiencia. Tienes que entender que aún así te puedo usar y hacer grandes cosas contigo. Tienes que entender que aún así, al final yo voy a ser glorificado, porque sabrás perfectamente que no lo hiciste por tus propias fuerzas, porque te sentías débil, sabías que no podías.
pero aún así fuiste usado. Dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que se perfeccione así en mí, sobre mí, el poder de Cristo. Aún así, me gustaría que todos aquellos que creen que aún así como somos, aquí y allá en casa, que aún así como somos, de verdad crean y sepan que Dios les llama, que Dios les perdona y que Dios les usa. Y que lo hagamos de una manera semipública, sin juzgarnos unos a otros, porque todos somos iguales. Y que nos pongamos de pie y digamos, Señor, yo creo que aún así como soy, tú me puedes llamar. Es más, me llamas. Y aún así como soy, tú me perdonas. Y aún así como soy, tú me usas. Y que valientemente se pongan de pie y digan, aún así como soy, Dios me ama. Sin temor al que de un lado diga, ay, mira, si conocieran quién se puso de pie. Por favor, ve por uno mismo. Aún así como eres de criticón y juzgón, Dios también te puede llamar a ti. Así es que deja de ver el que está a un lado. Y este es un llamado personal, porque Dios así lo hizo personal. Y si Dios usó una zarza, Dios puede usar una prédica como esta para decirte, aún así, como eres, como estás, yo te puedo llamar, yo te puedo perdonar, yo te puedo usar. Aún así con tus debilidades, aún así, yo te amo. Ponte de pie. Señor, sabemos que no somos los mejores, que tenemos muchas debilidades, Padre, muchos pecados, cosas que atormentan nuestro espíritu. Quizás estamos traumados, Señor. Tenemos cosas de nuestro pasado que arrastramos, que no hemos sanado. Pero hoy queremos levantarnos y avanzar, entendiendo, Señor, que aún así, con esas dificultades, con esas carencias, tú nos llamas, tú nos perdonas, tú nos usas, Señor, restaurando nuestros corazones. No queremos esperar a sentirnos restaurados para avanzar. Queremos avanzar, Señor, y en el camino tú harás tu proceso, en el camino tú harás tu obra en nuestras vidas. Aún así, Señor, como somos, aún así, Señor, con lo que tenemos y no tenemos, tú, Padre, nos amas. Eso, Señor, en realidad enternece nuestro corazón y nos hace ver que tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que a pesar, Señor, de las situaciones y las carencias que tenemos, aún así, Señor, nos llama, nos perdona y nos usa. Te pido, Padre, que tú tomes nuestros corazones de los que estamos aquí, los que están allá en casa, Señor, en otro tiempo, en otro lugar. Que tú, Padre, restaures el corazón, Señor, y que tú nos hagas entender, Padre, que no tenemos que hacerle caso al diablo, porque tú, Padre, tienes un propósito en nuestras vidas. Que aún así, Señor, tú nos vas a usar. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros y misericordioso. Gracias, Padre, por tu perdón. Y gracias, Señor, porque aún así, a pesar de cómo somos, Padre, tú nos amas y nos perdonas. Gracias te damos, Señor, porque podemos tenerte a ti como nuestro Padre, como un Dios que nos ama, un Dios perdonador, un Dios que restaura los corazones, que te alegras, Padre, cuando vamos a ti con un corazón contrito y humillado y que no nos rechazas. Y que, Padre Santo, entiendes por completo nuestras debilidades. No te sorprenden, Padre. Gracias, Señor, porque esas tampoco limitan tus propósitos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a restaurarlo, a entenderlo y a obedecerlo. En el nombre de Jesús. Amén.